En este nuevo capítulo hablaremos básicamente de las funciones de la microbiota humana, es decir, de todos los microbios que tenemos en nuestro intestino, en este caso, para ser más explícito, y en un capítulo ulterior estaremos hablando específicamente de las funciones o del mecanismo de acción que ejercen los probióticos, que será fundamental para nuestro curso de entrenamiento. Pues bien, es fundamental tener una recordación de la composición de la microbiota intestinal que vimos en el capítulo anterior. Es bien importante tener en cuenta que existen algunas especies raras como los Streptococcus, el E. coli, las enterobacterias, que hay algunas especies transitorias como por ejemplo las levaduras y ojo, las bacterias lácticas. Este es uno de los motivos porque precisamente los lactobacilos son transitorios en donde se utilizan los probióticos porque así como se consumen se van eliminando y ahí es donde está parte de la esencia del conocimiento. No es que yo consumo probióticos 3 días y ahí se me quedaron por sécula seculorum, no. Estos probióticos o bacilos lácticos van y vienen y depende de la cantidad de unidades formadoras de colonias que yo puedo entregar, la permanencia que van a tener. Y pues las especies predominantes, dentro de las cuales están el Clostridium, las eubacterias, el Faecalobacterium, muchos bacteroides y bifidobacterias fundamentales en nuestro colon, estas últimas, las bifidobacterias, así como patógenos. Dentro de los patógenos tenemos Campylobacter jejuni, Salmonella enterica, Vibrio cholerico, Escherichia coli o bacteroides frágiles, que deben estar en equilibrio y mantenerse contenidos por la cantidad y la diversidad de la microbiota sana para evitar que estos patógenos sean susceptibles de aumentar en cantidad y producir enfermedad. De nuevo, haciendo un proceso de recordación, en esta tabla vamos a ver los principales filos bacterianos del tubo digestivo humano. Recordémoslos. La familia son Firmicutes, bacteroides, actinobacterias, proteobacterias, verrucomicrobias y eucariotas. Estos hacen el gran 90% de ellos. La más abundante son los firmicutes, representan casi el 40%, dentro de los cuales predominan los gram positivos. Hay Clostridium, que son anaerobios, hay muchos bacilos que son fermentativos, están los lactobacilos, nuestros amigos, y los enterococos, así como muchos molicutes. Con casi el 28% tenemos los bacteroidetes, dentro de los que predominan en cambio gram negativos. Citófagas como la citófaga hutchinsoni, los flavobacterios o las bacteroidetes como la Prevotella son fundamentales dentro de esta familia. Estos son géneros específicos de estas familias. Nuestros amigos las actinobacterias, casi el 10%, un 8%, fundamentales en el colon, dentro de los cuales están las bifidobacterias. Tenemos proteobacterias, un 2%, como el Escherichia coli, son las que tenemos que tener contenidos a través del equilibrio de la diversidad de la demás microbiota. La familia de verrucomicrobias, que no representa sino el 1%, de los filos bacterianos, pero fundamental porque ahí está nuestra amiga la Akkermansia mucinífila, que es clave en procesos de desarrollo de pavimentación de la autopista intestinal, en la generación de metabolismo energético para el control del síndrome metabólico de disminución de peso, y eucariotas, que son menos del 1%, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el Methanobrevibacterium smithii. Cuando entramos de lleno a hablar de las funciones de la microbiota intestinal y pues en este capítulo, siendo mucho más específico, vamos a tener en cuenta el metabolismo de nutrientes, que es fundamental. En este metabolismo de nutrientes tenemos que, por ejemplo, la microbiota intestinal va a derivar una gran cantidad de nutrientes de los hidratos de carbono que consumimos en la dieta normal y que pasan indemnes a lo largo del intestino delgado porque sus enzimas no son capaces de digerir estos hidratos de carbono. Muchos microorganismos en el colon, dentro de los cuales tenemos los bacteroides, la rosburia, los bifidobacterium, nuestros grandes amigos, el Faecalobacterium y Enterobacter, se van a encargar de coger esos carbohidratos complejos y fermentarlos, convirtiéndolos en una serie de metabolitos conocidos como los ácidos grasos de cadena corta. Dentro de estos ácidos grasos de cadena corta predominan tres: el propionato, el butirato y el acetato, que tienen una proporción de 1:1:3 en el tubo digestivo.
Estos ácidos grasos se absorben a través del epitelio intestinal y van a tener una serie de acciones específicas, por ejemplo, en la expresión genética o en la expresión génica, en la quimiotaxis, que es como el llamado a otro tipo de células en factores inmunológicos, la diferenciación de células, la proliferación celular y la apoptosis, que es la muerte celular programada. El acetato se produce específicamente por la acción de la mayor parte de bacterias anaeróbicas, dentro de los que tenemos, por ejemplo, a nuestras bifidobacterias. El butirato está producido a partir de los hidratos de carbono por medio de glucólisis y de una enzima que es la cetoacetil coenzima A, en donde intervienen primariamente los firmicutes, y finalmente el propionato surge de la vía del succinato o el propanodiol, donde dominan bacteroidetes. Definitivamente se ha demostrado que la actividad del metabolismo de estos nutrientes por parte de la microbiota del intestino tiene una influencia muy positiva en el metabolismo de los lípidos, porque suprime la inhibición, ojo, es decir, frena, acaba, elimina un factor inhibitorio de la actividad de la lipoproteína lipasa. Eso significa que de esa manera la lipoproteína lipasa va a poder actuar en los adipocitos. De la misma forma, interviene en el metabolismo de muchas proteínas, porque hay una serie de enzimas proteinasas y peptidasas microbianas que se encuentran en la luz intestinal junto con las proteinasas humanas. Finalmente hay una serie de transportadores de aminoácidos en la pared del intestino, en la pared tisular del intestino, en la pared bacteriana, que facilitan la entrada de aminoácidos desde la luz del intestino hacia las bacterias, en donde muchos productos génicos van a convertir este tipo de aminoácidos que ingresan a las bacterias en pequeñas moléculas que se llaman de señalización y que son básicamente como mensajeros específicos, y péptidos antimicrobianos que no son nada diferente a bacteriocinas. Y las bacteriocinas son los antibióticos endógenos que se encargan de actuar en contra de muchos patógenos. Nuestros microbios son tan claves que hacen parte de su función la síntesis de vitaminas. Es increíble cómo, por ejemplo, los organismos de bacilolácticos son claves en la producción de vitamina B12. También las bifidobacterias en específico son los principales fomentadores de la aparición de ácido fólico, que es una vitamina relacionada con muchos procesos metabólicos vitales que tenemos en nuestro cuerpo, dentro de los cuales uno de los más importantes es la síntesis y la reparación de nada más ni nada menos que nuestro ADN, el ácido desoxirribonucleico, fundamental en la expresión genética. Varias otras vitaminas, como la vitamina K, por ejemplo, la riboflavina, la biotina, el ácido nicotínico, el ácido pantoténico, la piridoxina o la tiamina, van a tener intervención de la microbiota intestinal para su generación y síntesis. Tienen también que ver, por ejemplo, en el sistema inmunitario. Hay algunos factores fundamentales de acción sobre la mucosa intestinal y el sistema inmune sistémico, y tienen tres efectos fundamentales que analizaremos más a profundidad en el capítulo de mecanismo de acción de los probióticos. Estos son unas acciones específicas sobre trastornos inflamatorios, sobre la identificación y el equilibrio de bacterias patógenas, y sobre el aumento y la producción o promoción de la aparición de células del sistema inmune. Otra función primordial e importante de la microbiota intestinal está relacionada con la regulación de la homeostasis epitelial. Tiene una acción directa sobre la promoción de la renovación de las células y la curación de heridas, dentro de las cuales, por ejemplo, nuestro gran conocido Lacticase Bacillus rhamnosus GG tiene un efecto fundamental. Asimismo, en la integridad epitelial, dentro de los cuales la Akkermansia mucinífila y los lactobacillus pueden tener una acción primordial. Además, se ha propuesto pues que la microbiota intestinal tiene unas acciones específicas sobre la mucosa y el recambio
de esta mucosa, así como sobre la actividad de glucosilación, por ejemplo, de la mucina, que lo veremos en la siguiente slide, modulando la expresión de la glucosiltransferasa, lo que genera una mediación en la capacidad de muchos comensales de esta microbiota intestinal, es decir, de microorganismos que ni fu ni fa, pero que están ahí presentes, o patógenos, para que se encarguen de colonizar el epitelio de este intestino. Un mecanismo importantísimo que entraremos a explicar también en el mecanismo de acción de los probióticos, una función de la microbiota intestinal, es la protección antimicrobiana. Esto lo hace a través de tres características fundamentales e importantes. Una de ellas es la producción de moco, dentro de la que nuestra amiga Akkermansia mucinifera es fundamental. Entremos a explicarla. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se crea este moco en protección antimicrobiana, en la presencia de esta capa de moco, que es de 2 niveles en el epitelio del colon, mantiene a los microbios dentro de la luz del intestino, muy alejados del contacto de la célula epitelial de ese intestino. El moco se constituye por una variedad de glucoproteínas de moco, que son secretadas por las células caliciformes intestinales. La capa interna es mucho más densa y no contiene microorganismos, impidiendo que haya una fijación de este tipo de microbios, principalmente patógenos, a la célula epitelial. En tanto, la capa externa es bastante más dinámica y lo que hace es que proporciona glucanos como una fuente de nutrición para los organismos. Por otro lado, la microbiota intestinal produce unas cosas que se llaman proteínas antimicrobianas, se conocen como AMP, y pueden ser catelicidinas, lectinas de tipo C o prodefensinas, que son generadas por las células de pared del hospedero, del intestino del individuo, de nosotros los seres humanos, a través de unos receptores que tenemos ahí que se llaman receptores de reconocimiento de patrones. Ellos reconocen eso, una serie de patrones dentro de la célula de Paned, y generan la producción de este tipo de proteínas antimicrobianas. Finalmente, el desarrollo o el equilibrio en el crecimiento de patógenos está mediado por el desarrollo de una microbiota intestinal eubiótica, que se encarga de controlar ese crecimiento excesivo, manteniéndolos en ese 1-2%, que es como la balanza en donde vamos a hacer que esas cepas patógenas no generen ningún tipo de enfermedad. Pero además lo hacen por medio de la producción de inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A secretora, que está promovido principalmente por microorganismos gram negativos, dentro de los cuales tenemos los bacteroides. Esos bacteroides, ¿qué hacen? Van y le dicen a las células dendríticas del sistema inmune que despierten a las células plasmáticas para que secreten inmunoglobulina A. Y esa inmunoglobulina A se encarga entonces de destruir, de atacar, de eliminar patógenos que se encuentran en el intestino por medio de unas células, a través de la mediación de unas células que se llaman las células M. En todo caso, la inmunoglobulina A secretora se ancla en esa capa externa del moco que hablamos ahorita, del colon, y a través de una serie de acciones que están combinadas con el propio moco y con bacterias intestinales, van a proporcionar una protección de tipo inmune contra gérmenes, y al mismo tiempo van a mantener una relación beneficiosa con nuestras bacterias comensales, esas que se alimentan de nosotros. Estos mecanismos definitivamente impiden que haya translocación bacteriana, que es el paso de bacterias patógenas desde la pared intestinal hacia el cuerpo humano, evitando así que se generen procesos inflamatorios crónicos, como sucede en la obesidad. Resumiendo, pues, las funciones de la microbiota intestinal, vamos a tener funciones nutricionales y metabólicas, dentro de las cuales está la producción de energía en el colon a través de la acción de los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, la producción de ácidos grasos de cadena corta que metabolizan en el hígado
para la síntesis de triglicéridos y de colesterol, la degradación de azúcares y de proteínas endógenas, la producción y síntesis de vitaminas como la K, la B6, la B12, los folatos, la desconjugación de sales biliares en el colon, por ejemplo, modifican la bilirrubina y los pigmentos biliares, actúan sobre el metabolismo del colesterol directamente en el colon, generan una acción sobre el metabolismo de xenobióticos, que son agentes externos, y de fármacos que consumimos a veces, y metabolizan polifenoles y otros fitoquímicos que consumimos, por ejemplo, en el cacao o en algunas hojas verdes con la dieta regular. Y si repasamos nuestras funciones de defensa, vamos a tener competencia por los sitios de adherencia o de anclaje y por nutrientes patógenos, haciendo que mueran de inanición, de hambre, esos patógenos. Secretan bacteriocinas, que son antibióticos endógenos, y sustancias antibióticas como el peróxido de hidrógeno, que es la conocida agua oxigenada. Regulan, inmunomodulan, regulan el sistema inmune. Fortalece lo que denominamos tolerancia oral en el lactante a antígenos de la dieta y bacterianos, promoviendo la prevención de la aparición de alergias intestinales o de alergias dermatológicas, y ayudan en la modulación de la inmunidad en el adulto para alergias y enfermedades de tipo autoinmune, previniendo la aparición de eso, de enfermedades inflamatorias de la adultez. Pero como la microbiota no puede estar desbordada, pues existen unos mecanismos de control de la microbiota intestinal de parte de nosotros los seres humanos. La acidez gástrica, las sales biliares y las secreciones entéricas de las enzimas pancreáticas son los tres factores fundamentales en el intestino alto, en el estómago y en el duodeno, para eliminar gran cantidad de bacterias, tanto patógenas como comensales o alóctonas, esas que conviven ahí pero que no hacen nada y que se encargan de filtrar el paso de microorganismos hacia el intestino delgado y posteriormente al colon, en donde, recordemos, se aloja entre el 70 y el 90% de la microbiota intestinal. Los movimientos del intestino hacen parte también de las acciones específicas de control de esta microbiota. Las enzimas digestivas, definitivamente, el moco, la presencia de moco. Cuando el moco se pierde, se genera una acción inadecuada porque hay una disbiosis, ya no tengo moco, esa bicapa de la que hablábamos ahorita, y entonces las bacterias pueden llegar al intestino y pasarse a través de las células epiteliales y a nivel sistémico por vía hematógena generar efectos inflamatorios específicos. La propia microbiota, que en un equilibrio constante y permanente puede competir, y es lo que sucede en el individuo adulto, en donde los firmicutes, que deberían estar regulados en el 37%, pueden llegar al 40-45%, y son unos extractores fundamentales de los carbohidratos, haciendo que haya un aumento del depósito de grasas en nuestra barriga y fomentando entonces la obesidad y el sobrepeso, y finalmente por células inmunes que se encargan de lisar esa microbiota intestinal. Como la microbiota debe ser eubiótica, es decir, tener una homeostasis en medicina no es nada diferente a un equilibrio normal, pues hay una serie de factores que son capaces de alterar la microbiota intestinal. Muchos son fisiológicos, como los acabamos de mencionar, los anteriormente mencionados en el slide anterior, pero factores como el estrés crónico, alimentos que tengan algún tipo de contaminante, el agua que tiene un alto contenido de cloro, principalmente el uso de antibióticos, el consumo regular de muchos medicamentos de tipo antiinflamatorio, antiácido o laxantes, sobre todo los antiácidos bloqueadores de la bomba de protones que generan disbiosis, tratamientos con radioquimioterapia y el tipo de dieta familiar van a ser capaces de alterar la microbiota intestinal. Y dentro de las actividades cotidianas y diarias, pues hay unos factores que alteran la microbiota hacia la mejoría, es decir, hacia la eubiosis o hacia la disbiosis, la afectación, la alteración de él. Dentro de estos está el aumento de consumo de alimentos procesados, todo a su debida medida. Por ejemplo, la pasteurización de los alimentos o el menor consumo de alimentos fermentados con bacterias vivas, pues no van a ser favorecedores de eubiosis. Eso significa que si todos los días consumo algo de productos que tengan probióticos, pues nos va a ir mucho mejor. Un menor consumo de alimentos ricos en fibra dietaria. La fibra dietaria está en los vegetales verdes y es fundamental para la alimentación de la microbiota intestinal. La disminución del parto natural, la disminución de la lactancia materna, el menor tamaño de las familias, la urbanización, el mejoramiento de condiciones de higiene ambiental
afectan definitivamente la microbiota. El uso y abuso de antibióticos es una de las principales causas de disbiosis, de enfermedad diarreica asociada a antibióticos y la utilización de muchos otros fármacos que pueden afectar la microbiota intestinal. Yo soy enemigo directo de los bloqueadores de bomba de protones. El omeprazol y sus derivados definitivamente producen disbiosis alta con crecimiento del Helicobacter pylori y la aparición de gastritis, úlceras y demás posteriormente. El aumento de las inmunizaciones preventivas, la menor incidencia de enfermedad de infecciones, la mayor contaminación ambiental y el modo de vida más estresante son factores fundamentales en la disbiosis. Y terminamos de esta manera el capítulo de funciones de la microbiota intestinal, fundamental para nuestra vida y en los procesos de prevención de la aparición en la adultez de enfermedad inflamatoria y de enfermedades no transmisibles de tipo inflamatorio como la obesidad y el sobrepeso. Seguimos con las siguientes indicaciones de estudio y muchas gracias.